El día de hoy les voy a contar sobre leyendas costarricenses, sobre brujas. Como parte de las creencias costarricenses sobre estos seres, podemos mencionar a la leyenda de la bruja Zárate y la piedra de Acerrí o las brujas de Escazú. Son leyendas sobre magia y hechos sobrenaturales que nos hablan sobre apariciones y espantos. Normalmente estas historias son o eran utilizadas para dar lecciones sobre buenas costumbres y pues como una advertencia sobre nuestros malos comportamientos. A veces esos sustos aparecen cuando andamos fuera del buen camino, pero hay quienes dicen tener como un imán para atraer estos seres sobrenaturales. Y lo veremos más adelante porque les voy a contar un relato de un señor. Él nos habló de sus experiencias sobre brujas y espantos, y he aquí el relato. Lo que les voy a contar es sobre brujas. Algo que me pasó a mí hace muchos años. Yo tenía en ese entonces como 16 o 17 años. Y bueno, en ese tiempo mi abuelo iba a hacer la casa. Él vivía en las vueltas y de ahí a mí me mandaron a llamar para que le ayudara a un tío mío en la construcción, y entonces trabajamos hasta las 5 de la tarde y en esa hora ya mi abuela llegaba a ofrecernos un gallito de comida, pero hasta que termináramos a las 5 de la tarde. Y de ahí ya se quedaba uno esperando el gallito de comida, y en eso me ponía a ver tele y ya se comía uno el gallito de comida que nos daba mi abuela, y yo seguía con mis tíos ahí viendo tele. Y cuando me percataba eran como las 9 de la noche. Siempre me pasaba lo mismo. En aquellos tiempos no había luz en la calle, solo en las casas. Ir de un pueblo a otro significaba pues caminar en la oscuridad total, pues en el trayecto de las vueltas a Tucurrique no había luz. Eran unas oscuridades. Una de tantas veces me vine a mi casa y ya eran como las 9 de la noche, igual que siempre, y venía por aquí bajando por la Alsacia. Yo venía caminando y antes de llegar al lugar donde ahora está el colegio, que en aquellos tiempos eran puros cafetales y cañales, venía yo caminando cuando de un pronto a otro escucho como y veo como un vendaval ya encima mío, como un remolino. Yo me quedé viendo todos los árboles porque todos se movían para todo lado, claro, pues por del mismo viento. De ahí yo me quedé viendo y seguí caminando, y al ratico sentí como un golpe o un manazo por la nuca. Yo me quedé extrañado como si ya yo no me sentía yo mismo, como si hubiera perdido el conocimiento, pero de ahí seguí caminando y caminando, y cuando me percaté siempre llegaba a la misma parte, siempre. Cuando ya logré ser un poco más consciente, me quedé y yo mismo me decía, ¿pero qué estoy haciendo si ya yo pasé por aquí hace ratos? Y a pesar de mucho caminar, siempre terminaba en el mismo lugar. Yo no avanzaba nada, y yo en ese momento me empecé a dar por la cara como para tratar de reaccionar, y hasta que logré estabilizarme y llegar a la casa. Yo le contaba a la gente y me decían que eso era cosa de brujas, que lo tratan de extraviar a uno y que no lo dejan a uno llegar a la casa. Yo tuve la suerte esa vez de que no me desvié del camino, sino que repetía una y otra vez el mismo camino a mi casa. Pues dicen que hay personas que han pasado por lo mismo, pero no repiten el mismo camino, sino que cuando ya son capaces de reaccionar, están en potreros o montazales, extraviados completamente. Yo he vivido muchas cosas. Después, otro día, venía en el mismo trayecto de las vueltas a Tucurrique, ahí por la Alsacia, cuando de un pronto a otro, en medio de la oscuridad, se levantó como un manto blanco, un espectro. Yo me quedé viendo, pero más que asustado, curioso de esa aparición. Yo no sentí miedo. Esa cosa solo se levantó y se fue. Mucha gente no cree en esas cosas, pero hey, yo siempre las he creído porque las he vivido con brujas, espectros o apariciones que de un pronto a otro en medio de la oscuridad aparecen y a veces gritan terriblemente.
Y a uno lo que siente son unos escalofríos, porque son cosas que están ahí y solamente quizás algunas personas sienten o logran ver. Yo he estado trabajando de noche y cuando me disponía a dormir, algo jalaba de mis pies como para tirarme, pero no había nada ni nadie. Aparentemente hay quienes dicen que el cuerpo de uno puede tener cierta energía que atrae cosas extrañas, o sea, como cosas que no son normales, que están cerca de uno y entonces muchas veces uno lo que siente son como escalofríos, como si fuera una alarma del cuerpo que nos avisa que hay cosas paranormales en ciertos lugares, o cosas o energías que están ahí. Uno no las ve, pero las siente. Yo he vivido muchas cosas. Yo he sabido lo que es estar descansando cuando de un pronto a otro me despierto y hay alguien, un espectro o algo raro que está ahí y no poder reaccionar, no poder gritar. Solo ver cómo esa cosa se burla o disfruta ver la desesperación de uno, hasta que después de mucho luchar lograba yo gritar: «Váyase, no me moleste». Son de esas cosas que uno cree que recordará por el resto de su vida. No importa cuántos años pasen, creo que lo recordaré hasta el día que yo muera. Yo nunca he sido temeroso de esas cosas, mas sin embargo, si hay algo a lo que sí le temo, algo que sí me da miedo y a lo que respeto mucho. Antes y aún en los pueblos hay zonas sin electricidad en las calles, partes que son muy solitarias y que puede ser que cuando pase uno por ahí se encuentre con lo que podemos pensar que es otro caminante. Un caminante que pasa a la par de uno y a pesar de que uno saluda, como es costumbre al encontrarse con alguien más, esa supuesta persona no responde. Y conforme se acerca, se ve que es una sombra, como de una persona, pero está lleno de oscuridad cuando pasa a la par de uno. Yo lo he vivido varias veces en mi vida y eso sí me da miedo. O no sé si lo que se siente es como una incomodidad, no sé cómo expresarlo. Es una sensación muy, muy fea, nada agradable porque con esa cosa pasa un frío terrible, una oscuridad que no se puede explicar. Eso les puedo contar yo. Hay muchos relatos más de otras personas, pero son experiencias de ellos. Antes en los pueblos se daba mucho. Tucurrique era un pueblo sin luz. Si al caso cada 100 o 200 metros donde había casas había luz, en los corredores. Yo he vivido muchas cosas. Esas condenillas brujas son terribles. Joden mucho, les encanta. Ahora cuesta mucho ver eso o sentir esas cosas. Pero de vez en cuando pueden aparecer en medio de la oscuridad.